Días como hoy son muy buenos para analizar los fundamentales de XRP, los fundamentales de Bitcoin, los fundamentales de cualquier inversión, cualquier proyecto que tengamos en el radar y llegar a la conclusión más acertada, no desde las emociones, no desde, oh, estoy perdiendo mucho dinero, sino desde el estudio de los casos y la comparativa entre ellos. Hoy vamos a hablar de XRP desde un punto de vista más fundamental, pero voy a comentar algo muy interesante que he descubierto en cuanto al par XRP Bitcoin y que comentaré al final del vídeo, así que os animo a quedaros a pesar de todo lo que está sucediendo. Sí es cierto que vemos la inflación disparada, que vemos a los bancos centrales en vez de ayudando poniendo palos en la rueda y por lo tanto la economía está sufriendo. Entonces no es una situación especialmente positiva para activos que están más sujetos a la especulación, pero sí que es cierto que podemos destacar una capa muy profunda de fundamentales de qué tecnología tenemos delante y es lo que voy a tratar de hacer hoy. También recordándoos que no es asesoramiento financiero ni consejo de inversión y que debéis hacer vuestra propia investigación. Michael Jordan anunció hace un par de meses que iba a lanzar una colección de NFTs en XRP-L, en la blockchain de XRP. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Porque va a generar casos de uso sobre la red de XRP y por lo tanto se va a quemar XRP gracias a estas transacciones y se va a requerir XRP para crear cuentas, para evitar el spam, es decir, para evitar que con los NFTs que se creen haya gente mandando muchos NFTs a un montón de cuentas y por lo tanto haya ciertas restricciones utilizando XRP, porque XRP nació como un mecanismo para prevenir el spam, para prevenir el envío de información indiscriminada y de forma masiva, cosa que estamos viendo continuamente en los mails. Cuando tenemos una blockchain que no tiene ningún tipo de coste que soporte ese spammer, tendríamos un sistema muy similar al de los mails, en el cual se gasta mucha energía para enviar un mensaje de forma indiscriminada. Por lo tanto, XRP aquí sí que va a tener una demanda positiva, no como la de la SEC, y por lo tanto vamos a tener un caso de uso que es genuino, no es simplemente vamos a quemar XRP porque creemos que va a ser positivo para el precio. No, aquí tenemos un caso de uso genuino y que va de la mano de una de las mayores leyendas del deporte mundial. Si estáis interesados en leer la noticia completa, debajo en la descripción. En cuanto al juicio entre Ripple y la SEC, vemos que la SEC ya no sabe ni qué decir al respecto y por lo tanto, desde mi punto de vista, están dando al juez, o en este caso a las juezas, al jurado, una imagen de que no tienen claras las ideas en cuanto al mundo cripto. No saben si un activo como Ether o como XRP son securities o no. Nunca han llegado a dejarlo claro. Sin embargo, hubo un discurso en el cual parecía que estaba claro que si había un grado de descentralización lo suficientemente elevado, ese activo no sería una security, pero no está claro si ese activo nació siendo una security, si dejó de ser una security, etc. Por lo tanto, muy probablemente se llega a la conclusión de que no se sabía que ese activo, en este caso XRP, era una security, no había claridad suficiente, por lo tanto, la SEC perdería mucho terreno en cuanto a su demanda. También es cierto que esto no quita que puedan ganar un punto muy importante de la demanda, que pueda ganar la SEC un punto muy importante de la demanda, y es que se comercializó algo que no es una security o que no te daba derechos sobre el equity, sobre
la participación en la empresa y que se estaba comercializando con una expectativa de revalorización derivada de los esfuerzos de Ripple. Entonces veamos cómo se desarrolla. De momento, opinión personal, están muy lentos desde la SEC para defender su posición y además están siendo muy torpes porque están comentando, sí, primero era la opinión personal de William Hinman, después pasó a ser la opinión del Departamento de Finanzas Corporativas y ahora no lo saben ni ellos. Entonces es un punto que veamos en el próximo mes, incluso en las próximas semanas, ya que es posible que se revelen ciertos documentos que arrojen luz sobre el asunto. Vamos con la web de Ripple, que se ha actualizado y que simplemente al entrar ya vemos algo muy interesante, que es la conexión de On-Demand Liquidity, la conexión entre distintos puntos del planeta utilizando criptomonedas y utilizando también monedas fiat como el euro, como el dólar y como el peso mexicano, por ejemplo. Por lo tanto, vemos que hay muchos partners que se han sumado al consorcio o al grupo de clientes de Ripple, entre ellos Palau, el estado de Palau, y también vemos empresas muy fuertes, por ejemplo, en Asia y también Bank of America, que se sumó a la web o apareció en la web, empezó a aparecer en la web hace 1 año y medio aproximadamente y que se especulaba mucho sobre si realmente había un acuerdo o no. Realmente hay un acuerdo, por lo tanto, punto a favor del avance de Ripple a nivel fundamental. Pero no estoy aquí solo para hablar de Ripple, ya que tenemos también desarrollos en Flare Networks, que esperemos salga el 4 de julio. Por eso creo que hay que tener paciencia y hay que hacer un análisis más allá de, no tenemos ya Flare Networks, no tenemos los Spark, no podemos hacer staking, entre comillas, de XRP, no vamos a poder delegar nuestros XRP para obtener recompensas, que es el staking, entre comillas, que tiene Flare Networks. Por lo tanto, es muy relevante esto de revisar ideas que no deben estar subordinadas a cómo nos sintamos porque haya un aplazamiento o porque caigan los precios. Esto nos puede llevar perfectamente a dejar de investigar, a dejar de leer, a dejar de profundizar en los proyectos que llevan tiempo. Una blockchain no se construye de la noche a la mañana. Y como ya sabéis, tampoco se construyó Roma. Entonces necesitamos dedicarle tiempo y voy a dedicar un vídeo específico a Flare Networks y por qué hay que estar preparados para el 4 de julio. Hay que tomar decisiones. Si teníais XRP en 2020 vais a recibir Spark, al igual que recibimos SGB, recibimos Songbird. Por lo tanto, va a haber un debate muy interesante y cada uno debe tomar sus propias decisiones, ya que a lo mejor os interesa vender los Spark según los recibáis y a lo mejor esperáis hasta que llegue el momento de decidir si han cumplido la hoja de ruta o no. Volviendo al valor genuino de Ripple, volviendo al valor genuino a nivel de músculo financiero, músculo corporativo, vemos que efectivamente ya hay empresas que están dispuestas a hablar de su experiencia con Ripple. Un ejemplo muy claro es el del Santander y también vemos cómo las CBDCs están entrando en Ripple y están siendo un producto cada vez más destacado. También es cierto que las CBDCs son un tema complejo, polémico y que vamos a ir detallando, vamos a ir debatiendo porque habrá algunos que piensen que XRP precisamente nace para desintermediar a los estados o quitarle ese poder a los estados con su descentralización progresiva, ¿vale? No es una descentralización de origen, sino una descentralización progresiva, como considero casi todos los sistemas descentralizados o que aspiran a ser descentralizados, y por lo tanto hay que pararse a pensar cómo afecta a XRP, si afecta positivamente, si no. Desde mi punto de vista, afecta positivamente porque cuando quieres crear corredores de liquidez necesitas un activo puente. Puede ser Bitcoin, puede ser BNB, puede ser XRP, puede ser Ether, puede ser cualquiera, ¿vale? Entonces tenemos que pensar qué ventajas y desventajas hay en cada caso y desde mi punto de vista XRP sí tendría bastantes ventajas, pero en mi opinión personal cada uno debe hacer su propia investigación.
En cuanto a comprar o vender o qué hacer con XRP, pues hombre, la situación no está demasiado bien en el mundo cripto. Sí que es verdad que hemos tenido precios incluso por debajo de los 24.000, no sé a cuánto estará en estos momentos, pero el detalle que considero especialmente interesante en estos momentos es ver cuánto ha caído XRP, cuánto ha caído Ethereum, Ether y cuánto ha caído Bitcoin. Bitcoin ha caído más y además no es solamente de hoy, sino que ya llevamos varios días en los cuales ha habido mayor caída en Bitcoin que en XRP. Concretamente ayer cayó más fuerte XRP que Bitcoin, pero luego se recuperó mejor XRP que Bitcoin y además se está recuperando XRP muy bien desde un punto de vista técnico. Estamos viendo volumen de compra. Por aquí vemos un volumen de compra muy interesante, incluso una envolvente, un cierre por encima de un soporte que tengo aquí marcado, porque la antigua resistencia podría marcarse como una resistencia y por lo tanto algo de fuerza, algo de capacidad de remontada hay, ¿vale? Al menos desde un punto de vista técnico contra Bitcoin. Habría incluso un doble suelo, una divergencia y por lo tanto hay demanda de XRP al menos en estos precios y con respecto a Bitcoin. También es cierto que de perder este soporte sería interesante desde un punto de vista puramente técnico refugiarse en Bitcoin para buscar el siguiente soporte. Desde mi punto de vista, el siguiente soporte podría estar en los 950 satoshis, es decir, una caída relativamente fuerte, pero bueno, al final así es el análisis técnico, que si pierde un soporte tienes que buscar el siguiente, sería un 25%. En cuanto a dónde creo que va a estar el soporte de Bitcoin, vamos a mirar rápidamente Bitcoin. Bueno, aquí tenía marcada esta caída y el soporte estaría aquí abajo, ¿vale? Marqué justo esta caída porque Bitcoin hizo exactamente lo que estaba esperando y es este retest al anterior soporte. Aquí vemos soporte que se convierte en resistencia y por lo tanto aquí estamos cerca del soporte de la media móvil de 200 en semanal. De hecho, vamos a ir rápidamente a la media móvil de 200 en semanal porque considero que es lo suficientemente importante como para destacarlo y como para decir, bueno, si Bitcoin y XRP tienen tanta correlación, vamos a buscar un punto de compra en función del punto de compra que buscaríamos para Bitcoin. Entonces vamos a poner aquí 200 y aquí lo veis, ¿vale? No es una zona puesta aleatoriamente, sino que es una zona diseñada en base a la media móvil de 200 en semanal, cogiendo mucha perspectiva y además cogiendo un análisis que he ido detallando en los últimos vídeos y también en Telegram, por favor. Entrar en Telegram porque allí tengo mucha capacidad de ir actualizando rápido y me siento mucho más cómodo actualizando rápido. Hemos estado muy cerca de la media móvil de 200. Puede que haya sido ya el suelo porque no ha habido tanto vendedor. No ha habido tanta gente dispuesta a vender, al menos en semanal, de momento. Si nos vamos en 3 días, estamos muy cerca. Yo creo que queda un poquito de caída, pero tampoco demasiado. Aquí hay mucha liquidez y va a ser una cuestión de ir adelantando todos los que tienen aquí liquidez. Este punto puede haber sido ya de caza de liquidez, pero bueno, consolidar por esta zona es una cuestión bastante probable. De hecho, si vemos esquemas de acumulación de Wyckoff o similares, sí que se podría argumentar que aquí estaría el soporte. Y no quiero que se convierta en un vídeo demasiado largo, ¿vale? Así que vamos a cortar aquí, teniendo como referencia este soporte en Bitcoin. Recordando, NFTs están por llegar a XRPL, están muy cerca y ya tenemos estrellas que quieren sacar sus propios NFTs en XRPL. Tenemos también el caso de Ripple contra la SEC, que parece que cada vez se muestra más favorable para Ripple, a pesar de que pierdan algunos puntos de la demanda, a pesar de que les den la razón a la SEC. Es probable que haya otros puntos que sean más favorables para Ripple. Vemos también nuevos partners, nuevos clientes. Vemos que también están dispuestos a dar su opinión y dar sus testimonios. Y aquí vemos un montón de vídeos precisamente porque están dispuestos a hablar de su experiencia. No es simplemente que estén empezando o estén a ver si sale algo, sino que ya tienen un vídeo contando su experiencia.
Para mí es un punto a favor de Ripple. También es cierto que no es lo mismo comprar acciones de Ripple que comprar XRP. Si alguien estuviera interesado en comprar acciones de Ripple, podría ir a uno de los brokers que venden acciones de Ripple y hacer esa compra. Existen las dos opciones, se puede tener exposición a ambas. También recordemos 4 de julio Flare Networks y vamos a analizar el tema más en profundidad para estar bien preparados. Esto es todo por hoy, esto es todo lo que quería comentaros, espero que hayáis disfrutado y sí, es cierto que a todos nos gustaría que XRP hubiera subido muchísimo más a final del ciclo. Yo tenía expectativas mucho más favorables, concretamente para noviembre y para diciembre, no ha sido así, yo reconozco el error en 2021 y en 2022 todavía creo que puede quedar algo más de caída, un poquito más, pero que va de la mano de Bitcoin. Y tampoco estamos viendo que XRP esté cayendo de la mano de Bitcoin tanto, ¿vale? Estamos viendo ese soporte que puede aguantar, pero que no es una garantía de nada. Simplemente estamos viendo que hay compras. Lo estamos viendo analizando el volumen y utilizando el análisis técnico, ¿vale? Pero sí que está empezando a haber compras por parte de los inversores o de los especuladores en XRP y vemos que están dispuestos a comprar más XRP que Bitcoin. Por lo tanto, también es algo a tener en cuenta. Aún así, haced vuestra propia investigación y preguntadme debajo en los comentarios lo que necesitéis. Un abrazo y nos vemos en el próximo.